Buen día, estudioso bíblico. Exploremos juntos la historia de la traición de Judas contra Jesús, vendiendo Judas a Jesús por 30 monedas de plata, de acuerdo a la profecía, de acuerdo a la Biblia cristiana. Pero esa historia nunca pasó, y esa profecía no existe tampoco. Así que un cuento total, y te lo voy a demostrar bíblicamente, históricamente. Te voy a presentar 6 principales contradicciones y problemas en el texto. Literalmente los escritores de este cuento ni siquiera se pusieron de acuerdo, así que hacen errores bastante tontos y se contradicen. Obviamente se inventan profecías mesiánicas que ni siquiera existen. Es bastante sorprendente. Te vas a sorprender porque al final de este video te voy a explicar por qué, en verdad, de acuerdo a la perspectiva judía, esta historia nunca pasó. Y te lo digo, creo que esta historia es para traer odio contra el judío. Judas, judío. Esa creo que es la razón que se inventó este cuento. Pero si tú lees los dos cuentos, porque hay dos, concerniendo la traición de Judas a Jesús, las dos se contradicen. Y si tú lees la supuesta profecía de la traición de Jesús en el libro de Zacarías, capítulo 11, te das cuenta, si lo lees en contexto, Zacarías 11, que esa no es una profecía de traición de Jesús en absoluto. No lo es. Lee Zacarías 11 en contexto y te vas a dar cuenta que te vendieron una bolsa de mentiras. Pero eso es nada nuevo. La Biblia cristiana se inventa profecías mesiánicas. Yo he escuchado personalmente milagros mesiánicos que solo el Mesías podía hacer para demostrar que es Mesías. Son 3 diques: sanar un leproso, sanar un endemoniado y sanar un sordomudo. Y así demuestra que es Mesías. Pero si tú buscas en toda la Biblia hebrea tal supuesta profecía, no existe. Literalmente en la Biblia hebrea los reyes de Israel no hacían milagros, eran los profetas que lo acompañaban, así que no tiene sentido. Ahora, y así hay muchas profecías que se inventan. Una de las profecías inventadas que te contaron se encuentra en la Biblia cristiana, que dice: de Egipto llamé a mi hijo. Suena bastante convincente. De Egipto llamé a mi hijo. Jesús estaba viviendo en Egipto, y de acuerdo a la historia judía y también a la historia secular, Jesús estaba aprendiendo brujería en Egipto. Pero bueno, así que dice: de Egipto llamé a mi hijo. Suena bastante bonito. Y te lo dicen que es una profecía que Jesús cumplió. Pero si tú lees en contexto Oseas 11, verso 1, que te lo voy a leer, te das cuenta que no se trata de Jesús si solo lees en contexto el verso entero. Y te lo voy a leer. Dice, de nuevo, Oseas 11, verso 1. Desde que Israel era niño, yo lo amé. De Egipto llamé a mi hijo, pero cuanto más yo lo llamaba, más se alejaba de mí. ¿Se trata de eso? No lo creo. Pero esta gente, esperando que tú no confirmes las escrituras, tú te crees el cuento y te regalan, te venden una bolsita llenita de mentiras en cambio de tu diezmo. Esa es la razón. Como decía Hitler, una mentira repetida, la gente se la cree. ¿Será que Judas vendió a Jesús por 30 monedas de plata? ¿Será verdad? ¿Qué pasó después? ¿Cómo Judas murió? Y obviamente, ¿qué es lo que dice la tradición hebrea concerniendo todo este problema? Que es bastante interesante. Dice que Judas fue a besar a Jesús para apuntarlo al Sanedrín. Y dice que el Sanedrín lo juzgó en la noche. Pero ¿qué es lo que dice la historia judía sobre la muerte de Jesús? Ese es el punto. Aprendamos un poquito. Vamos. Shalom Aleichem, es Yonan para Punto Breslev. Como mencioné, te voy a presentar 6 principales contradicciones y problemas concerniendo este cuento de que Judas traicionó a Jesús y lo vendió por 30 monedas de plata. Obviamente la pregunta que la mayoría de la gente la sabe: ¿cómo Judas murió? Esa es una buena pregunta. Obviamente la profecía de Zacarías 11 no tiene que ver nada con este cuento.
si tú lees Zacarías 11 en contexto, absolutamente nada que ver con este cuento. Es una profecía mesiánica inventada que Jesús cumplió en la mente de su cacaíto, porque no fue profecía mesiánica, obviamente no la cumplió. Especialmente que Jesús, por ser producto de adulterio, nunca cumplió una profecía mesiánica porque nunca fue candidato mesiánico. Su mamá casada con José salió preñada de otro. Así que él no tiene afiliación tribal del lado paterno. Jesús nunca fue ni siquiera candidato mesiánico. Así que no podía cumplir profecía mesiánica si no cumplió lo mínimo. Ok. Número 1. El problema de la profecía de las 30 monedas, como ya mencioné. Mateo 27 menciona las 30 monedas de plata. Y dice que cumplió la profecía de Zacarías 11. De nuevo, si tú lees Zacarías 11, tú te das cuenta que no habla de un Mesías traicionado en absoluto. Así que nada que ver con la traición de Judas a Jesús. Absolutamente nada. Así que, obviamente, el dinero en Zacarías es una burla al profeta, no un pago por traición. Obviamente, Mateo, que lo hace mejor. Mateo le pega un home run, como dicen en béisbol. Mateo atribuye erróneamente la profecía a Jeremías, cuando en verdad se trata de Zacarías. Y dice que Mateo está escribiendo en el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo de la Biblia cristiana se equivoca. Así como Jesús, o que se inventa profecías que matamos a Abel el recto. Los judíos matamos a Abel el recto. No habían judíos. O como Esteban, que se inventa que Abraham está enterrado en Shechem, pero en verdad Abraham está enterrado en Hebrón, que son 78 kilómetros de distancia. Así que el Espíritu Santo de la Biblia cristiana se equivoca, bastante frecuente. Que bueno, dice que es Jeremías, pero en verdad es Zacarías, que es cómico, ¿no? Así que obviamente dice que le pagan a Judas, los sacerdotes. Y di que los sacerdotes, porque Judas después se arrepiente, di que, y compran un lote con el dinero de Judas. Aunque el libro de Hechos dice que Judas compró el lote antes de morir. O sea, Mateo dice que los sacerdotes lo compraron. En Hechos dice que Judas compró el lote. ¿Cuál de los dos? Eso es lo que estoy diciendo. ¿Por qué ni siquiera se ponen de acuerdo? Que me reconcilien esta gente idólatra que ama y hecho frito. Un error bastante bruto. Te repito, no odio a los cristianos, pero en verdad estos errores son brutales. Obviamente, ¿cómo murió Judas? Que ese es bastante cómico. En Mateo 27, Judas se ahorcó. En Hechos 1:18, Judas se cayó de cabeza y se reventó y las entrañas se derramaron. Obviamente, Judas se murió 2 veces en 2 diferentes maneras. Obviamente hay gente que saca inventos bastante creativos. Pero Judas se murió de 2 diferentes maneras. Compraron el lote 2 diferentes personas, los sacerdotes o Judas. ¿Cuál de los dos pasaron? Y no hay una reconciliación, es simplemente un error. La Biblia cristiana es error escrito. Literalmente Jesús se encuentra con Hades, que es un ser mitológico. Hades es el hermano de Zeus y Poseidón. Es el enemigo de Hércules. Jesús se pelea con Hades. Le quita las llaves de la muerte, pero todavía muerte. Pero Hades es el enemigo de Hércules. Y obviamente la Biblia cristiana menciona también a Hydra, que es la criatura mitológica de la literatura griega, que es 7 cabezas, pero se encuentra en el libro Apocalipsis. Te hablan del dios de este mundo, que también es Hades, que también es la idea zoroastria, que se llama dualismo. El Dios de este mundo, cuando la Biblia hebrea te dice bien claro que aparte del uno no hay otro. Dios es el único Dios. El Dios de este mundo es una idea forastera en la Biblia hebrea. Así que, problema, derecha, izquierda, errores, derecha, izquierda. Obviamente la genealogía de Mateo y Lucas. Mateo viene de Judá, David, Salomón. Lucas viene de Judá, David y Natán. Natán no tiene promesa mesiánica. Ese es otro error. Número 50, ya no tiene cuenta. Bueno, continúa. El problema con la fecha de la crucifixión. Obviamente, Mateo, Marcos y Lucas, Jesús dice que va a la cena de Pascua, aunque en verdad es antes de la Pascua.
y muere el día siguiente. Pero comen un día antes la cena de Pascua, que no sería permitido de acuerdo a la Torá. Así que es ridículo. Ahora, Juan dice que muere el mismo día que sacrifican el Cordero de la Pascua. Pero, en verdad, es ridículo la historia total. Obviamente, cuando Jesús muere, Joseph Arimatea y Nicodemo lo van a enterrar y le ponen especies, 100 libras de especies. Dice que en la resurrección de Jesús muere un viernes en la tarde, resucita el sábado en la noche. Dice que son 3 días y 3 noches. Y dice que es una profecía mesiánica, que no lo es. Y las mujeres van a desenterrar a Jesús, ponerle especies. ¿Para qué? Las mujeres no tienen permiso de hacer eso. Van a desenterrar a un muerto para ponerle especies. ¿Para qué? Para comérselo. La razón que se le ponía especies a los muertos era para que el olor del muerto no afecte a la gente. Eso es para honrar el muerto, para que no pase vergüenza, esa es la idea. Pero las mujeres desenterrar a un muerto que no tendría valor histórico. Mujeres no desentierran hombres. Y ponerle especies ya muerto, cero inteligencia absoluta histórica, es ridículo total la historia, un cuento. Y obviamente entre los libros ni siquiera se ponen de acuerdo. Joseph Arimatea, Nicodemos, llevan a Jesús, lo entierran el viernes en la tarde, antes de la Pascua, y ponen las especies. 100 libras te lo dice, el libro de Juan te lo dice. Los otros cuentos te dicen diferente. ¿Cuál pasó? Y así de historias, cuentos, errores. Así que, obviamente, dije que Jesús resucitó al tercer día de acuerdo a las Escrituras. ¿Cuál escritura? Eso es un cuento. No existe profecía que el Mesías muere y resucita el tercer día. No existe profecía. Es un cuento total. Y dije que el viernes en la tarde y resucita el domingo en la madrugada. Pero bueno, de acuerdo a la historia judía, Jesús murió un viernes en la tarde antes de la Pascua. Así que la historia de que Jesús murió un viernes es corroborado con la historia de la muerte de Jesús, obviamente. Así que yo sé que los mesiánicos dicen, para tratar de acomodar los 3 días y 3 noches, dicen que él murió el miércoles. No, murió el viernes, de acuerdo a la historia judía. Y el judío no tiene razón de decir eso es simplemente histórico. Y Jesús fue condenado a la muerte por el Sanedrín, por hechicero y falso profeta. Jesús cumplió Deuteronomio 13. Así que el beso de Judas para traicionarlo no tiene sentido, porque el Sanedrín juzgó a Jesús 40 días antes de que Jesús fuera ejecutado. Jesús tenía que morir apedreado como falso profeta de Deuteronomio 13, hechicero y falso profeta. Ese fue Jesús. Nunca fue candidato mesiánico por ser producto de adulterio. Su mamá, casada con José, salió preñada de otro. Su papá, Don Pandero, un soldado romano, lo protegía. Dice el Talmud de la muerte de Jesús que porque Jesús estaba conectado con el gobierno, el soldado romano lo protegió, pero obviamente por la locura de Jesús y su ataque de rabia. Jesús era una persona bastante rabiosa. Se peleó contra un arbolito. ¿Qué persona normal se pelea contra un árbol que el texto te dice que no es la temporada de fruta? ¿Qué persona normal? Obviamente fue el templo y es el ataque terrorista del templo. Los romanos que eran a favor de los celotes, Gilín. Jesús se ganó los clavos. Pero bien, así que Jesús murió el viernes en la tarde, de acuerdo a la tradición hebrea. Fue juzgado 40 días antes como hechicero falso profeta. Así que el beso de Judas para reconocer a Jesús si ya estaba condenado no tiene inteligencia en absoluta. Obviamente los romanos lo tomaron de nuestra mano, lo clavaron en la cruz por el ataque terrorista. Así que, pero Jesús tenía que morir apedreado, no clavado en la cruz. Jesús no murió por los pecados de nadie, porque nadie muere por los pecados del otro, como dice la Biblia hebrea. En varios lugares lo dice. Así que Jesús murió por su propio pecado. Sacrificios humanos son prohibidos. Jesús murió por su propio pecado. Terrorista, falso profeta, hechicero. Esas son las razones que Jesús murió. Así que, pero el beso de traición de Judas no tiene inteligencia si ya estaba condenado. Así que, de nuevo, Deuteronomio 13, versos 2 y 6 habla de un falso profeta que lleva a la gente a otros dioses falsos y tiene que ser rechazado. Tiene que morir.
Inclusive, Deuteronomio 13, verso 1 dice, no le vas a añadir, no le vas a quitar. Jesús dijo, ustedes escucharon, pero yo te digo, falso profeta. Así que literalmente la traición de Jesús no cumple ninguna profecía mesiánica real. Es un invento total. Jesús murió por su propio pecado. Ok. Contradicciones con el Mesías sufriente. Ok, antes de continuar, quiero darle bienvenida a todos los nuevos. Repórtense de dónde están viendo, díganos cómo le estamos ayudando. También quiero que por favor le hagan me gusta a este video y se suscriban al canal, que le hagan clic a la campanita para que le contemos cuando los siguientes videos en este canal vengan. Es importante. También quiero invitarlos a las clases de la Biblia. Estudiamos la Biblia hebrea todas las noches a las 8 de la noche hora de Toronto. De domingo a jueves estudiamos la Biblia hebrea, que es la raíz hebrea de la fe. La estudiamos del hebreo, la traducimos al castellano con sus comentarios, donde todo el mundo está bienvenido a aprender la Biblia hebrea con nosotros. Tenés que estar suscrito para comentar, pero todo el mundo está bienvenido. Así que suscríbanse al canal, dale me gusta el video, compártenlo en su grupo, únanse al proyecto de aprender la Biblia hebrea. El que aprende la Biblia hebrea vive menos engañado. Así que hagan clic, clic, clic. La contradicción con el Mesías sufriente, Isaías 53. Los cristianos con su cuento, el pasaje prohibido por los rabinos que los judíos no pueden leer. En verdad, si tú lees Isaías 53 en contexto, tampoco es mesiánico, y mucho menos se trata de Jesús porque él no fue candidato mesiánico, de nuevo, por el adulterio de su mamá. Pero Isaías 53 comienza en Isaías 42. Mi llamado viene Isaías 52, verso 7. Así que me sé Isaías 53 muy bien. Ahora, Isaías 53 menciona 3 problemas contra Jesús. Dice que este sirviente va al matadero calladito. Jesús habló hasta por los codos cuando estaba muriéndose. Insultó a su mamá. ¡Mujer! ¿Quién habla así con su mamá? Insultó al sumo sacerdote. Le mintió a los que estaban muriendo al lado de él. Hoy vas a estar conmigo en paraíso. Siguiente escena, pasa 3 días en el infierno. Así que mintió. Obviamente, un problema bastante grande también es que dice que este sirviente no hizo violencia. El ataque terrorista al templo, el ataque terrorista al templo es violencia, pero dice Isaías 53 que este sirviente no hizo violencia. Así que bueno, y obviamente Isaías 53, verso 10, dice que este siervo va a tener hijos y usa la palabra para semen, para hijos. ¿Cuántos hijos tuvo Jesús? Obviamente, de nuevo, el Mesías no muere. Aunque hay una parábola que habla de Mashiach ben Yosef, es verdad, pero es una parábola rabínica, no es bíblica. Mashiach ben Yosef viene de la tribu de Efraín. Jesús no venía de la tribu de Efraín por ser producto de adulterio, ni tampoco venía de Judá por ser producto de adulterio. Así que ninguna de las dos le cabe. Así que el Mesías de Israel no tiene que cumplir Isaías 53, pero tiene que cumplir Génesis 49, verso 10, que viene de Judá. Tiene que cumplir 2 Samuel capítulo 7, que viene de David y Salomón. Tiene que cumplir Isaías 11, del verso 1 hasta el final, que es el tallito de Shai. Viene de Judá, David, Salomón. Trae paz mundial, reconstruye el santo templo. Inclusive Ezequiel 37, verso 24, le llama al Mesías David, no Jesús. David, y este Mesías va a construir el templo que es para siempre y por siempre. Te lo dice, y todas las naciones van a conocer al Creador, paz mundial. Jesús te lo dijo, no vino a traer paz sino guerra. El que no cree en él, que se lo traen y se lo decapiten. Jesús es lo contrario del príncipe de paz, el Mesías. Jesús trajo muerte, inquisiciones, cruzadas. Nada bueno vino Jesús. Así que para concluir, las 30 monedas no son profecía mesiánica, es un cuento, una lectura que están inyectando su locura. La historia de Judas tiene bien graves contradicciones, tiene problemas textuales, tiene contradicciones en los mismos textos, brutal. La muerte de Jesús no cumple los requisitos mesiánicos de ningún Mesías, porque el Mesías no muere. Si un candidato mesiánico muere, cesa de ser candidato mesiánico, el punto final. Obviamente la cronología de la muerte de Jesús es confusa. Obviamente el beso de Judas no tiene sentido porque fue juzgado por el Sanedrín 40 días antes porque su papá Pandera lo estaba tratando de proteger, pero por su locura bipolar, Jesús se peleó con un árbol, luego se fue a pelear contra el templo y bueno, se ganó los clavos. Así que
la historia o el cuento de la venta de Jesús por 30 monedas, la traición de Judas, no existió. Es un cuento total. No puedes reconciliarlo. El reto de cualquier cristiano que lo reconcilie con inteligencia y que lea las supuestas profecías mesiánicas y que lo lee con congruencia y que me lo explique para probar que su ídolo cumplió algo. Jesús es el ídolo de Roma, así de simple, no fue Mesías. Si piensa que me faltó algún punto, escríbeme acá abajo. Shalom Alejem, Kol Tuv.